Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Aquellos que luchan contra dioses. Los dioses nacen de la fe de los mortales. Dado que los ideales de cada cultura están encarnados por las deidades que los adoran, la aparición de un nuevo dios siempre supone un desafío a los valores de la era vigente. Sin embargo, los seres humanos tienen una relación única con este aspecto de lo divino. A diferencia de los elfos y otros pueblos longevos, la magia de resurrección no funciona en ellos, lo que los convierte en el pueblo más mortal de toda Nueva Gaia. Puede parecer una desventaja, pero esto, junto con su corta esperanza de vida, también les concede ser más fervientes que cualquier otro pueblo. Así que si suficientes humanos comienzan a creer en un espíritu menor, dicha entidad puede ascender a la divinidad con mucha más facilidad que si fuera adorada por una cantidad similar de enanos o elfos. En teoría, esto hace que los cultos humanos sean increíblemente peligrosos. Y hablando en términos históricos, esto ha llevado a varias guerras santas que terminaron en periodos de dominio humano. Aunque en la práctica nadie puede aprovechar esto durante demasiado tiempo. Esto se debe a que los humanos, irónicamente, también pueden ser los bastardos más faltos de fe en todas las tierras, matando a sus propios dioses en cuanto dejan de serles útiles. Para ser más preciso, su fe es fuerte, pero voluble y rara vez concedida, ya que resulta difícil lograr que crean en algo en primer lugar. La mayoría de las veces he descubierto que prefieren luchar contra un dios antes que adorarlo. Por eso, cuando escuché por primera vez rumores de que se estaba adorando a un dios humano en la provincia de Iluria, no pude evitar descartarlo como un simple rumor. Artux, mi mentor humano, no lo vio de la misma manera. Él sabía mejor que la mayoría el peligro que esto podía representar. La gran guerra de los dragones, en la que perdió un brazo y el uso de una pierna, comenzó a causa del surgimiento de un nuevo dios dragón. Durante nuestro primer viaje por la carretera costera, ya habíamos notado un símbolo extraño con forma de mula, exhibido en las puertas de muchas posadas y viviendas humanas. Esto no fue suficiente para alarmarme, ya que los espíritus regionales son comunes en todas partes, pero Artux era alguien que rara vez pasaba por alto los detalles así, y esta era su tierra natal. No había oído hablar de esta entidad, lo que sugería que se trataba de una tendencia relativamente reciente. Y así, como el holgazán que era, me ordenó investigar mientras él bebía solo en el bar. Pronto supe que la entidad se llamaba Mulish, un espíritu del viento que parecía encarnar el concepto de la terquedad. Supuestamente había iniciado su trayectoria rescatando marineros que se perdían en el mar. Más específicamente, Mulish ayudaba a aquellos que nunca renunciaban a volver a ver tierra, cambiando el viento a su favor en dirección al puerto más cercano. Tras unas cuantas décadas de esto, ganó fama a lo largo de la costa de Iluria como un espíritu benévolo y expandió su influencia hacia el interior, ayudando a personas incluso en lo profundo del campo. Voy a pelear contra él. Incliné la cabeza confundido. ¿Por qué? ¿No escuchaste? Está ayudando a la gente. Por ahora, así es como siempre empieza. Piénsalo. ¿Terquedad? Eso no es precisamente un rasgo positivo. La ironía de que Artux dijera eso, de entre todas las personas, no pasó desapercibida para mí, pero supe que era mejor no comentarlo. Además, estoy bastante seguro de que este espíritu está detrás de todos los incidentes recientes que hemos investigado. La tormenta, el elfo al que le succionaron el alma. Esto no es normal. Algo está volviendo más volátiles a los espíritus de la zona, y esta podría ser nuestra única oportunidad de detenerlo antes de que llegue demasiado lejos. ¿De verdad podemos hacer eso? Por supuesto, es un espíritu, lo que significa que podemos exorcizarlo como a cualquier otro. ¿A golpes? Exactamente. ¿Y qué pasa si ya ascendió a la divinidad? Entonces lo golpearé más fuerte. Parpadeé varias veces, procesando lo que acababa de oír.
Después de todo lo que le había visto hacer, era totalmente posible que Artux estuviera siendo honesto y no un fanfarrón. Confía en mí, ya lo ha hecho antes. ¿Qué? ¿De verdad? Lo último que este mundo necesita son más dioses, especialmente uno humano. Así fue como empezó el cataclismo hace todos esos milenios. Pero somos inquisidores. ¿No es nuestro trabajo servir a los dioses? Nuestro deber es ser árbitros de la verdad, sin importar a quién sirva, mortal o divino. Y si no somos nosotros, ¿quién más garantizará el equilibrio entre ambos? Nunca había visto a Artux tomarse su papel tan en serio. Fue lo bastante sospechoso como para que no pudiera evitar preguntarme si tenía un motivo oculto, y aún así, no podía refutar su lógica. Seguimos el rastro del espíritu, y tras un mes de búsqueda, por fin encontramos el lugar donde Mulish era visto con mayor frecuencia. Era una playa apartada y ventosa, situada en un terreno montañoso, lejos de cualquier aldea o incluso de la carretera costera. Llegamos de noche, cuando era más propenso a manifestarse, pero no lo vimos por ningún lado. Lo único que había ahí era un santuario de conchas marinas erigido en su honor. Al parecer, ese lugar era el sitio donde Mulish había dejado al primer marinero que rescató. Y entonces Artux destrozó el santuario con su espada de madera. Eso debería hacerlo aparecer. Tal como predijo, unos segundos después se formó una tormenta de arena a nuestro alrededor. Se disipó tan de repente como había surgido, y cuando desapareció, un espíritu humanoide sin rasgos había aparecido frente a nosotros. Su cuerpo brillaba con una luz lunar tangible que vagamente recordaba la forma de un hombre adulto, con ojos que no parpadeaban y emitían pura energía, y una voz atronadora. ¿Quién se atreve a perturbar mi santuario? Soy el gran maestro inquisidor Artux Wylferi. Ah, el guardián de la puerta divina. Ya me habían advertido sobre ti. ¿Artux? ¿Guardián? ¿Qué significa eso? No me gusta cuando los dioses surgen cerca de mi hogar. Así que lo he convertido en un pasatiempo, el aplastar a cualquier deidad menor que empiece a ganar fama en esta tierra. Mi cerebro casi se rompió al escuchar eso. La idea de un humano cazando dioses como pasatiempo sonaba tan ridícula que llegué a preguntarme si no se había vuelto loco. No fue sino hasta que los vi enfrentarse que me demostraron de inmediato lo equivocado que estaba. Artux tomó la iniciativa y se lanzó con su espada de madera, usando su magia para desplazarse con una velocidad descomunal. Mulish esquivó sus ataques con facilidad, pero al tercer intento, Artux empezó a moverse más rápido y conectó un golpe limpio. El peso de su ataque lanzó a Mulish contra una pared de rocas, provocando una avalancha de escombros. Quedé cegado durante los siguientes segundos. Sin embargo, por el estruendo supe que estaban intercambiando golpes con una fuerza cada vez mayor. Cuando el polvo se despejó, Mulish había pasado completamente a la ofensiva, desatando una lluvia de puñetazos. Artux desvió todos los cortes con su espada. No podía creer lo que veían mis ojos. En el rostro normalmente estoico de Mulish apareció un destello de desesperación. No creía que un espíritu divino pudiera mostrar una emoción así hasta presenciarlo esa noche. Mulish gritó con furia y atravesó a Artux de un puñetazo, dejando un agujero sangriento en su pecho. Entré en pánico hasta que vi cómo la herida se cerraba en cuestión de segundos. Entonces comprendí que su cóctel de pociones de salud había estado activo todo este tiempo. No era ni de lejos tan frágil como había pensado. Por desgracia, Mulish tampoco mostraba señales de estar herido. Ambos siguieron aumentando la intensidad y sus golpes. Cada choque generaba una onda expansiva que resonaba por tierra y mar. En ese punto comencé a preocuparme por mi propia seguridad. La situación se estaba saliendo de control con rapidez. Ya ni siquiera podía seguir sus movimientos. Artux pronto desató su ataque más poderoso, un tajo que cargaba con el peso de un continente. Fue tan fuerte que deformó el espacio a su alrededor, casi rompiendo la realidad. Mulish no pudo hacer nada para detenerlo y recibió todo el impacto. Tuve que lanzar un hechizo de escudo o habría salido volando. Cuando la explosión se apaciguó, Artux cayó de rodillas.
Su regeneración había llegado al límite. Ya no podía detener la hemorragia. Toda la zona había quedado arrasada por su último ataque. No había más que una playa vacía. Fue increíble. Mulish había sido desintegrado de la cintura hacia arriba. Corrí a ayudar a Artux, pero me gritó: ¡Atrás! No entendí su pánico hasta que Mulish empezó a regenerar la mitad superior de su cuerpo. Artux no podía moverse. Todavía no se había recuperado del último ataque. Mulish dio pasos lentos y deliberados mientras avanzaba torpemente hacia Artux sin cabeza. Cuando recuperó la cabeza, por fin habló. Ese fue un ataque increíble. Si hubiera sido cualquiera de mis hermanos, con toda seguridad habrías ganado. Mátame si así lo deseas. ¿Por qué habría de hacerlo? Eres el primer dios que me ha derrotado. ¿Y qué? ¿Aún no te das cuenta de por qué perdiste? No hace falta presumir. Es bastante simple, Artux. Yo soy la verdad de tu existencia. Al negarme niegas tu propia naturaleza. Y así, cuanto más terco eres, más alimentas mi poder. Entonces nunca tuve oportunidad. No pude evitar soltar una risa. Al final, la propia incapacidad de Artux para reconocer su propia terquedad había sido su mayor punto ciego. Está bien si todavía no confías en mí, pero que quede claro que soy el único dios que no pide tu fe. Solo pido que creas en ti mismo. Y con eso, Mulish se desvaneció en el viento. Siglos después todavía pienso en esa noche y en el impacto que tuvo en mí. Demasiado de nuestro tiempo como mortales se gasta preocupándonos por estar a la altura de los ideales de nuestros dioses. Es fácil sentirse insignificante en comparación con lo divino, y sin embargo, esta relación no es tan unilateral como podría parecer. Las creencias deberían servir a las necesidades de los mortales, y no al revés. En ese sentido, es sabio adoptar un enfoque más humano de la fe y aprender de aquellos que luchan contra dioses. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.